Bien, la siguiente relación de ejercicios corresponde a la estructura 1.2. Empezamos con tipo test. Dice que cuál de las siguientes afirmaciones sobre el isótopo de cloro 1735 y 1737 son correctos. Los isótopos en sí se caracterizan por tener las mismas propiedades químicas y además tienen el mismo número atómico, ya que los isótopos se definen como aquellos elementos con el mismo número atómico y distinto número másico, pero no tienen propiedades físicas iguales, sino que van gradualmente cambiando, por lo cual aquí la correcta es la A. ¿Qué afirmaciones sobre el número de protones, electrones y neutrones en un átomo es siempre correcta? El número de neutrones es menor que menos el número de electrones es 0. Esta es incorrecta. El número de protones más el número de neutrones es igual al número de electrones. Tampoco tiene sentido. El número de protones es igual al número de electrones. Esta es correcta siempre y cuando el átomo sea neutro. ¿Vale? Cuando el átomo es neutro. En el 3, ¿qué cantidad es el mismo en todos los átomos de cloro? Pues obviamente, al ser el mismo átomo van a tener el mismo número de protones. El de neutrones no, porque pueden ser isótopos. Y el número de electrones sí, consecuentemente la correcta es la B. El cuarto, ¿cuántos electrones tiene el ion fósforo? Pues si nos fijamos, Z es igual a 15, es igual al número de protones. Y como tiene 3 cargas negativas, tendrá 18 electrones. Deduce el número de partículas elementales presentes en el ion manganeso 2+. Bueno, esta es la notación científica de un elemento donde el número atómico se representa aquí y representa el número de protones, con lo cual va a tener 25 protones. A es el número másico y si nosotros restamos A menos Z, es decir, 55 menos 25, tenemos 30 neutrones. La diferencia entre A menos Z es el número de neutrones. Y la carga positiva me indica que voy a tener menos electrones, es que voy a tener 23 electrones. Nos dice el siguiente que tenemos una muestra de hierro, con los siguientes porcentajes de 3 isótopos distintos y calculemos la masa atómica del hierro basándonos en estos datos. Bueno, la masa atómica siempre se calcula multiplicando el número másico por la abundancia de cada uno de los isótopos y sumando al número másico por la abundancia del segundo isótopo más el número másico por la abundancia del tercer isótopo. Y todo ello se divide entre 100. Al final siempre lo daremos con 2 decimales y así obtenemos la masa atómica de un elemento determinado a partir del número másico y de la abundancia relativa de cada uno de los isótopos. Explica por qué la masa atómica relativa del cobalto es mayor que la masa atómica del níquel, a pesar de que el número atómico del níquel es más grande que el de cobalto. Bueno, esto solamente tiene una explicación y es que el cobalto tiene un mayor número de neutrones y los neutrones dan bastante masa a lo que es el átomo en sí. Por último, dice que deduzcamos el número de protones y electrones que tiene el cobalto 2+, echamos mano, si queremos, de mirar la tabla periódica y el número atómico del cobalto es 27, ¿ok? Y para los electrones, como tiene 2 cargas positivas, pues entonces tendrá 25 electrones. En el siguiente ejercicio me dan una tabla con masa de isótopos y abundancia relativa del silicio, ¿vale? Y dice que expliquemos por qué los átomos de un elemento pueden tener diferentes números másicos. Y básicamente la diferencia es porque tienen distinto número de neutrones. En el B dice que comparemos las propiedades químicas de los isótopos
¿Y qué justificamos la respuesta? Bueno, las propiedades químicas de los isótopos van a ser las mismas, van a presentar mismas propiedades químicas, ya que tienen el mismo número de electrones en su último nivel energético, que es lo que le va a caracterizar el tener unas propiedades químicas u otras. Consecuentemente, al tener el mismo número de electrones en su último nivel energético, tienen las mismas propiedades químicas. C, ya este high level, dice o nos pide que identifiquemos el instrumento que se usa para obtener estos datos. Es un espectrómetro de masas. Esto es muy importante, es un puntillo fácil. Y por último, igual que hemos hecho en el apartado anterior, nos pide que calculemos la masa atómica de una muestra de este elemento químico. Y como hemos hecho antes, tiene 3 isótopos, así que lo que vamos a hacer es masa de un isótopo por su abundancia, más masa de un segundo isótopo por su abundancia, más masa del tercer isótopo por su abundancia. Y todo se divide entre 100 y así obtenemos la masa atómica relativa. En el último, ya estamos terminando, tenemos un espectro de masas de un determinado elemento, ¿de acuerdo? En el que vemos que tiene 2 isótopos. Uno de masa 23, otro de masa 28. El de masa 23 tiene un 80%, el de masa 28 tiene un 20%. Nos pregunta que calculemos la masa atómica relativa. En este caso, obviamente, al estar más cerca de 23, va a ser este de 24, pero lo podemos hacer con su formulilla, ¿de acuerdo? Sería la masa de un isótopo, 23, por su abundancia relativa, 80, más la masa del segundo isótopo, 28, por su abundancia relativa, que es 20 partido 100. Así obtendríamos la masa atómica de ese elemento químico. En el siguiente espectro de masas, tampoco nos dice el elemento químico, dice que identifiquemos el elemento y justifiquemos la respuesta. Aquí hay que echar mano de la tabla periódica, del cuadernillo de datos del programa del diploma. Vemos que realmente pues, no tenemos los porcentajes de abundancia relativa, pero sí tenemos que tener en cuenta que es un elemento cuyo número másico esté comprendido entre 124 y 130. Más concretamente, como el mayoritario, el isótopo mayoritario está en 128, pues tiene que estar rondando esta zona. Si nos miramos en la tabla periódica, encontramos al telurio de una masa de 127,65. Así que ese es el elemento que nos están pidiendo. Diga, estima el porcentaje total de masa del elemento debido a los neutrones. Volviendo a mirar nuestra tabla periódica del cuadernillo de datos, comprobamos que el número atómico del elemento en cuestión es 52, así que como sabemos la masa atómica y el número atómico, pues haciendo la diferencia entre masa atómica y número atómico, obtenemos la masa que proporcionan los neutrones. Esa masa de los neutrones dividida entre la masa total y multiplicándolo por 100, nos daría el porcentaje de masa que el neutrón aporta a la masa total del elemento, que en este caso es un 59%.